Sean todos bienvenidos y bendecidos esta mañana en la casa de Dios. Este es un momento sagrado, es un momento que no es solamente nosotros estar aquí existiendo, sino que hemos venido a darle gracias a Dios por todo lo que en esta semana Él nos ha dado y por habernos guardado, no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares, a nuestros hermanos de la fe e incluso hasta a nuestros compueblanos. Vivimos en Inver, este es un Edén aquí, por causa de la intercesión delante del Señor a favor de este pueblo, la intercesión de la Iglesia de Jesucristo. Esta mañana vamos a entrar a la palabra después del gozo que hemos disfrutado, pidiendo al Señor por este dúo de los Martínez. Doy gracias a Dios por eso, porque ese fruto de que aquí no es Chucho, Jacinto y José, sino que aquí hay oportunidades para todo el mundo. Me gozaba anoche mirando precisamente la actividad que se hizo anoche de alabanza y adoración a nuestro Dios, donde vi jóvenes incursionando precisamente en la alabanza y la adoración. Esos jóvenes pues están teniendo como un vallado alrededor de ellos para que la corrupción de este mundo no lo pueda tocar. Porque cuando estamos escondidos en el Señor, pues tenemos seguridad total y plena en que Él es nuestro cuidador. Vamos entonces al libro de Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 3 y lo vamos a hacer para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Señor, gracias. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Pero en esta mañana, tu palabra es como una confrontación personal tuya para con nosotros. Para que podamos entender lo que está viviendo este mundo, Señor, en estos días, y nosotros comprender la razón y cuál debe ser la posición nuestra como iglesia tuya, Señor. Espíritu de Dios, pedimos que tú abras nuestro entendimiento y tú, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender a cabalidad el consejo que nos tiene para esta ocasión. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta mañana vamos a ponerle el tema, el título del tema, lo que pasa en el mundo hoy. La Iglesia de Jesucristo no es solamente una institución para hablar de la Biblia. La Iglesia de Jesucristo es la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Siendo la representación del reino de Dios en la tierra, somos nosotros lo que el Señor usa para hablarle a este mundo. Por tal razón, la iglesia de Jesucristo no puede estar ajena a lo que está pasando en el mundo. Nosotros somos la boca de Dios aquí en la tierra. Por tal razón, Dios no tiene su boca cerrada. Antes Él enviaba a los ángeles, luego envió a Jesús. Ahora Jesús le entrega ese trabajo a su iglesia. Por eso yo insisto en que la iglesia tiene que cambiar su tónica de predicación. Por ejemplo, cuando vamos a la calle, nosotros tenemos un mensaje. Jesucristo murió por ti, tú tienes que arrepentirte para que tú seas salvo. Sí, pero entonces, ¿cómo nosotros instruimos a esa persona acerca de situaciones que están pasando en su vida? Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Lucas,
nosotros vamos a entender a qué vino Jesucristo. Vino a hacer una restauración, vino a hacer una liberación, vino a proclamar el año agradable de Dios. Ese es el papel de la iglesia. Pero con este conflicto de Israel, yo me di cuenta que la iglesia está muy histórica. ¿Cuántos están orando por Israel? ¿Y cuántos están orando por los palestinos? Debemos entender cuando la Biblia nos habla de orar por Israel. Hay un Israel histórico, hay un Israel político y hay un Israel espiritual. El Israel espiritual no está a favor de ninguno de los otros dos Israel. Nuestro papel es interceder porque esa masacre sea frenada. Pero no estamos haciéndolo así. Estamos orando por Israel. Estamos orando por quien está destruyendo a gentes inocentes. Y nosotros con el problema de Haití podríamos vivir lo mismo. Porque el problema de Haití no ha sido enfrentado correctamente. Cuando ellos tengan hambre, no se van a tirar al mar, es para acá que van a venir. Entonces lo mejor es buscar una armonía. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo no estamos en ninguno de los dos bandos. Somos intercesores, somos mediadores. Este pasaje, porque es un pasaje que uno debe entenderlo. Cada pasaje que hay en la Biblia no está de más ni tampoco es una historia. Porque Romanos 15:4 dice que lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Lo que pasa es que para encontrar la enseñanza tenemos que escudriñar la Biblia. Si usted lee el capítulo 9 de Romanos, se dará cuenta que hay un Israel descendiente de Abraham y hay un Israel descendiente de Isaac. Pero no vamos a entrar en eso ahora porque eso se lleva un gran tiempo. Pero lo vamos a tratar un día de esto aquí. Para que nosotros tengamos una mentalidad clara acerca de eso. Porque estamos orando por alguien que está destruyendo a inocentes. No es una guerra entre Israel y el pueblo palestino. No es una guerra de eso. Porque cuántas veces Israel incursionó precisamente en la franja de Gaza a bombardear sin ellos estar en nada. Los terroristas son eso, terroristas. Están dirigidos por el maligno. Pero no puede darse el caso de que por 2 o 3 gente el pueblo entero sea el que sufra. Es lo mismo que pasa con Haití. Hay 200 bandas. Entonces, si esas bandas nos atacan a nosotros, vamos a bombardear a Haití, al pueblo de Haití. El mundo de hoy está convulsionado a causa de la violencia que se cierne sobre la humanidad. Por tal razón, nosotros debemos volvernos a Dios a través de su palabra. El Dios histórico no es el Dios de hoy. El Dios de hoy envió a su Hijo para que ahora a través de su Hijo nosotros alcancemos misericordia. Pues ahora nosotros debemos ser pacificadores. Todo esto que está pasando está establecido en la Biblia. Lo que pasa es que se nos olvida la Biblia. Cuando usted coge, por ejemplo, a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos del 1 al 5, ahí hay 18 elementos negativos que iban a tener los seres humanos hoy. Entonces, si el Señor me está enseñando que iba a haber eso en los seres humanos,
¿Qué yo debo hacer como cristiano? Bueno, yo apegarme a ese Dios no histórico, el de la Biblia. El que envió a su Hijo para que ahora, a través de su Hijo, nosotros entremos y tengamos intimidad con Él. 18 elementos negativos. Léalo y estúdielo. Tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos la negarán. ¿Cuántas guerras se han hecho en nombre de Dios? Y no en nombre de Dios, en nombre de la religión. Por eso el Señor dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Porque los que vinieron, ve a robarnos nuestra salvación, a torcer el camino de la verdad, para que yo no conozca la verdad. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde habla de los 4 jinetes, el segundo jinete es precisamente rojo, sangre. Ese segundo caballo tiene un jinete que dice que ese jinete va a hacer que se maten unos con otros. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Pero no queremos leer Apocalipsis, no queremos estudiar Apocalipsis, no queremos conocer lo que dice Apocalipsis. Cuando el Señor mismo dice, bienaventurado el que lee, el que oye, pero más bienaventurado el que le hace caso a la profecía que está escrita ahí. Y dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? Entonces es tiempo de despertar, para que nosotros no nos agarren asando batata. La violencia se va a incrementar. Óigalo. La violencia y la maldad se va a incrementar. Porque cuando pasó allá en el capítulo 6 de Génesis, que el Señor se incomodó, le dolió haber hecho el hombre, porque todo designio de su corazón era de continuo al mal. No era que hacían mal y bien, no, era de continuo al mal. Lo que nosotros estamos viendo hoy. Y después de eso que pasó allá en Génesis, ¿qué vino? El diluvio. Pues todo esto es preámbulo de que el Señor está a la puerta. Pero ¿cuánto esperan el Hijo del Hombre? Nadie le espera. ¿Y cuánto esperan el Hijo de Dios? Entonces, la evidencia de que estamos esperando al Hijo de Dios es que estamos preparándonos nosotros y estamos también auxiliando al mundo, diciéndole cuál es la solución, cuál es el camino. Porque somos nosotros que tenemos que darle respuesta al mundo de lo que está pasando. Si nosotros no lo hacemos, entonces el otro va a nublarle la mente y el corazón para que no conozca esta verdad. Por eso, Salomón, ya en la postrimería de sus días, un hombre que vivió la vida intensamente, en todos los sentidos, pero un hombre con una sabiduría que Dios lo dotó. Ahora, usted y yo somos más inteligentes que Salomón. ¿Por qué? Porque ahora, a través del Espíritu de Cristo, Él ha puesto su sabiduría en nosotros. Entonces no podemos dejarnos engañar. Debemos entonces entender que tenemos la sabiduría de Dios. Por tal razón, esa sabiduría nos capacita para entender lo que está pasando y saber lo que debemos hacer y avisar de aquellos que deben hacer para evitar que sean arropados por todas estas cosas. ¿Cuántos tienen la sabiduría de Dios? 7. La Biblia nos enseña en el capítulo 1 de Eclesiastés, versos 9 y 10, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que fue antes, lo que es ahora y lo que será, está aquí en este libro. Pues yo lo que tengo que inquietarme por este libro, yo aprender del libro. No leer, la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña.
Porque cuando usted escudriña lo que hemos vivido en el campo, conocemos que hacíamos pocito a la orilla del río. Antes no existía el agua de botellón. Y en ese pocito se cogía el agua para tomar. Y cuando hacíamos ese pocito le sacábamos toda el agua sucia. Y entonces le poníamos piedra alrededor y tocábamos la piedra para que saliera el agua limpia. Y esa es el agua que se tomaba llevaba para la casa para tomar. La Biblia es igual. La Biblia es así mismo que se usa. No es leerla. Yo leo 3 capítulos en el día y... No. Un verso que yo leo y me lo aplico. Eso transforma mi adentro. Esa es la manera como nosotros debemos, entonces, tomar la Biblia. El venir al templo no es simplemente porque es domingo. No. Desde que salgo de casa vengo con un propósito. Yo voy a recibir el consejo de Dios. Pero voy a darle gracias porque Él nos guardó en el transcurso de la semana. Y vengo a oír la palabra de Dios porque a través de su palabra yo voy a tener una semana muy próspera, muy feliz, sin ataque de nada. A eso es que nosotros venimos al templo. No es simplemente a venir. Entonces, Salomón sacó ese momentito de calidad para reflexionar de la vida. Porque el cristiano no puede ser como Julio Iglesias, tropezar con la misma piedra. No. El error que yo cometí hoy, mañana yo no debo cometerlo. Pero para yo no cometerlo, debo entonces capacitarme para que la debilidad humana no me haga tropezar otra vez. Dice entonces Salomón, me volví. ¿Qué quiere decir? Que él dio un giro a su vida. Esa vida de decomposición que él tenía, él dio un viraje, 180 grados. Para ahora mirar hacia atrás todo lo que él había transitado. Que nosotros debemos hacer lo mismo. Nuestra vida cristiana no es una vida común. Es una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Si nosotros llevamos una vida íntima con nuestro Padre Celestial, todas las carnalidades que hayan en nosotros vamos a poder enfrentarla y erradicarla. Porque al estar conectado con Dios, todo lo terrenal comienza a despegarse. Me volví y vi todas las violencias. Porque quiere decir que son varias. Es que son varias. Son varias las violencias que se están llevando a cabo. Hay violencia social, hay violencia política, hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género. En la casa, el decir una palabra descompuesta a mi compañera, eso es violencia. El violentar a mi compañera cuando ella no está en disposición de tener intimidad conmigo, eso es violencia también. El darle golpe a mi cónyuge también, eso es violencia. Porque violencia es todo lo que produce dolor, aflicción, muerte. Pero el cristiano es una persona afable. Tanto el hombre como la mujer. Porque a veces hay mujeres que son prendidas y se le montan al hombre. Una mujer cristiana es afable. Una mujer cristiana no se empodera. Porque el empoderamiento que se está usando hoy no es para ser feminista, sino para ser por encima del hombre o igual que el hombre. Que el mismo derecho que él tiene lo tiene ella. En el cristiano no es así. La vida cristiana tiene una regla. El capítulo 5 de Efesios, verso 21 al 33, ahí está el patrón de un matrimonio cristiano. La violencia
es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Eso lo dice el diccionario. ¿Cuál es la causa de los conflictos que conocemos hoy en día? ¿Cuál es la causa del conflicto de Ucrania y Rusia? Que Ucrania pertenecía a la Unión de República Socialista. Al derrumbarse la URSS, entonces esos pueblos se hicieron independientes. Pero esos pueblos son rusos. Entonces hay estrategia, y en Ucrania hay lugares estratégicos para el dominio global. Entonces han hecho tratados, y esos tratados se han violentado. ¿Y qué tenemos allí? ¿Cuántos muertos ustedes creen que han habido en Ucrania? No se pueden contar. Son miles. Pero eso no le importa a los imperios. Que se muera quien se muera, a ellos no le importa eso. Pero esa guerra ha levantado la economía de Estados Unidos. Y esta guerra de aquí del Medio Oriente también. Todo eso tenemos que conocerlo, para nosotros no ser papagayos repitiendo lo que otro dice, sino que nosotros nos dejemos guiar a través de su palabra y nosotros sepamos quién es el Dios de la Biblia. Todas las violencias que se hacen debajo del sol. La Organización Mundial de la Salud, oiga lo que dice de la violencia. Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo u otra persona o comunidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, debemos saber cómo orar. No tenemos preferencia en nuestra oración, porque la oración del cristiano es de pasividad, para que los conflictos haya salida pacífica y no mueran inocentes. A mí se me partió el corazón viendo a una madre llorando a sus 2 hijos, que en ese bombardeo lo mataron. Y ella dando grito ahí. Yo te lo quité eso, porque eso me partió el corazón. Entonces estamos orando por el que está haciendo eso. Los terroristas son diabólicos, pero Israel no dice ser terrorista, dice que son el pueblo de Dios. Y nosotros proclamamos que es el pueblo de Dios. El Israel histórico tiene promesa de Dios, pero esa promesa se hace efectiva cuando ese Israel se vuelve a Dios a través de Jesucristo. ¿Quién mató a Jesucristo? Los judíos. ¿Quién rechaza a Jesucristo? Los judíos. Y el judío que se hace mesiánico tiene que estar callado, no puede hablar, porque lo fusila. Entonces usted me va a decir que ese es el pueblo de Dios, el que rechaza a su hijo. No. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy en día: conflictos, guerras, delincuencias. Mire, Estados Unidos, el país más democrático y más pacífico, mire cómo están ahora. Que se levanta cualquier loco, se le mete el diablo y comienza a tirar sin misericordia. Ni las iglesias se le salvan. Entró uno en una iglesia y acabó fue con la iglesia. Hermano, tenemos que despertar. Si somos una iglesia cristiana, nosotros debemos saber qué le debemos decir a la gente cuando ellos preguntan ¿por qué esta situación? Y no repetir lo que se repite por siempre. Es que Israel es el pueblo de Dios y todo lo que él haga está bien delante de Dios. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Miren, mi hermano, cuando nosotros vemos
esos videos de lo que pasó en Israel cuando los terroristas se metieron allí y mataron más de 200 gente y tomaron otra gran cantidad de rehenes. Y después entonces esa furia del presidente de Israel contra el pueblo inocente. Y usted sabe lo que es borrar la franja de Gaza. Y eso viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que saber por qué oramos y con qué propósito oramos. Nuestra oración por Israel es para que se arrepientan, para que reconozcan que Jesucristo es su Salvador. Esa es nuestra intercesión delante del Señor, no para que siga masacrando. Las lágrimas de los oprimidos. Da pena. Cuando comenzó esto, da pena la cantidad de madres, niños llorando allá en Israel cuando los terroristas incursionaron en Israel. Pero también da pena cuando Israel incursionó en la franja de Gaza. Y con ninguno de los dos estamos de acuerdo. Nuestro acuerdo es que haya una pacificación. Y encima de eso, la Organización de las Naciones Unidas se reúne para ponerle freno a la masacre que está haciendo Israel allí en la franja de Gaza. Y Estados Unidos se opone. Todos estuvieron de acuerdo de que sí, que se hiciera una reunión para pacificar eso. Y Estados Unidos se opuso. ¿Por qué? Porque va a vender 44 mil millones de dólares en armas a esos paisitos que están alrededor. Y no le importa que se muera, que se muera. Sin embargo, tenemos a Estados Unidos como que es el salvador del mundo. No. Una nación sin Cristo no tiene el gobierno de Dios. Estados Unidos nació en el Evangelio, pero cuando entraron los demócratas con Kennedy a la cabeza y la esposa de él, sacaron todo lo que era cristiano, lo sacaron todo. Y todos los monumentos que habían del cristianismo lo quitaron. Y el último que quitaron fue donde estaba el decálogo de Moisés. Y ahí pusieron un macho cabrío. Lo mismo que está pasando en Israel. Ese día, que era el día de la celebración de Yom Kippur, ese día querían hacer una celebración gay en Jerusalén. Y le dijeron que en Jerusalén no. Que se fueran al desierto. Y se fueron a Negev. Y allí estaban en la celebración. Y cuando vienen bajando los terroristas, que no es paracaídas, no, que se llama, parapento creo que se llama, esa batajola, entonces cuando ellos vinieron, yo pensaba que venían también a la celebración. Y cuando ellos vinieron, que pusieron sus pies en la tierra, ahí comenzaron a disparar a todo el que estaba allí. Pero la Biblia habla de que Jerusalén será hollada. Entonces, el llamado pueblo de Dios se ha corrompido. Porque allá hay una política en contra de todo lo que se llama Jesús. Dice, sin tener quien lo consuele. ¿Quién consuela a los que están sufriendo? ¿Quién lo consuela? Porque los encargados de la consolación para que se cese la guerra es la ONU. ¿Y qué hace la ONU? Nadie la oye. Y lo que decidan Estados Unidos y sus aliados es lo que va. Ustedes no ven que no quieren resolver el problema de aquí de Haití, porque ellos lo que quieren es una guerra. Y ya el gobierno compró 12 millones de dólares en armas, tanques y cosas para la frontera. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo
para que no seamos engañados. No hay quien lo consuele. Están siendo masacrados y no hay quien pare a ese asesino, no hay quien lo pare. Y es un chapeo a picatierra. ¿Sabe lo que es un chapeo a picatierra? Dejar la tierra nomás. Todo está siendo destruido. No importa quién esté ahí. Acabaron con un hospital lleno de enfermos. Entonces estamos orando por alguien que está destruyendo a su prójimo. No, vamos a orar para que haya paz en el Medio Oriente. No para que gane ninguno de los dos. Por eso, yo quiero que ustedes en su casa se pongan a leer a Romanos 8, 1 al 8. Para que ustedes puedan tener una cabalidad de mente acerca de eso. De Israel, el pueblo de Dios. Que tiene promesa, ese Israel histórico tiene promesa de salvación, pero no son los que están en Israel. Son todos los descendientes de las 12 tribus. Por eso Apocalipsis habla de los 144,000. Y habla de 12,000 de cada uno de esas tribus. Eso hay que entenderlo. Entonces, ¿dónde están los organismos pacificadores del mundo? ¿Dónde están? Si usted sabe, dígame dónde están, porque yo no sé dónde están. La iglesia cristiana, y está hablando de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana en esos conflictos, en todos los conflictos es neutral. Porque la iglesia es la representación del reino de Dios aquí. El reino de Dios es neutral en los conflictos que tienen los seres humanos. La iglesia lo que hace es que establece lo que Dios ha dicho que es el reino de Dios. Y sigue diciendo, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. ¿Quién para a Israel? ¿Quién? Hasta que él se sacie de sangre estará destruyendo. Entonces le vamos a pedir a Dios que ayude a que siga masacrando gente. No, nuestro papel es decirle, Señor, toma el control de la mente y el corazón de tanto de los israelitas como de los terroristas, para que no sigan muriendo gentes inocentes que no tienen nada que ver con ese asunto. Ese es nuestro papel. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender. Cuando la palabra de Dios nos habla de la armadura de Dios, hay dos que están vigentes. Todavía en el cristiano están vigentes, de la cual nosotros tenemos que cuidarnos. De los principados y las potestades no debemos tener miedo. Fueron crucificados en la cruz. Ahora, si yo soy carnal, los principados y potestades van a tener derecho en mí. Pero el cristiano, que es la persona que ha sido regenerada, es la persona que está poseída por el Espíritu de Dios, la única lucha que tiene es con los gobernadores de la tiniebla de este siglo y con la suerte de maldad en los lugares celestes. Son con esas dos cosas que la iglesia de Jesucristo tiene lucha. Y tiene lucha, no guerra, lucha. Entonces, yo debo entender que mi enemigo se llama Emilio. Ese es mi enemigo, que no quiere que el siervo de Dios llegue a ser siervo de Dios. Entonces comienza conmigo. ¿Por qué nuestros jóvenes se están perdiendo en la corrupción? Porque los gobernadores de la tiniebla ya han preparado una plataforma para que el joven crea que ese es el estatus adecuado para su juventud. ¿Y qué pasa? Estamos perdiendo a nuestros jóvenes.
Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia ha tenido una mentalidad clara acerca de la juventud. Y por eso ustedes ven que se está formando esos jóvenes para que estén capacitados, para que no se dejen engañar de los caramelitos que le presenta este mundo. Pero también a nosotros los adultos también. Porque muchas veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y entonces ahí viene el problema. Y ahora, como está la situación familiar, donde el diablo sabe que si destruye la familia, pues se le hace más fácil dominar la sociedad. Y eso es lo que él está haciendo ahora. Pero usted y yo, con la mentalidad de Cristo, debemos saber cuál es nuestra posición y no hacerle coro a todo el que vocea, sino hacerle coro a esta palabra que es real y es fiel y es verdadera. Dice, y para ellos no había consolador. Humano no había, pero celestial sí. El Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Ese es nuestro papel. Esto que el Señor dice, ese es nuestro papel. Ir en favor de los opresores, a ayudarle a levantar, a ayudarle a curarse. Usted sabe las heridas que van a quedar plasmadas para toda la vida en cada familia, allí en el Medio Oriente. Entonces, Dios es el consuelo de los oprimidos. Dice el Salmo 146, 9, Jehová guarda a los extranjeros. Si Él guarda a los extranjeros, yo también tengo que guardarlo. Y guardarlo es ser correligionario con ellos, para que yo no lo vea como mis enemigos, sino que yo le brinde la ayuda necesaria. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Ese es el papel de la iglesia de Jesucristo. Estas tres cosas. Porque ahora mismo en este país hay un rechazo a los haitianos. Cuidado. El cristiano no lo rechaza. El cristiano lo ve como su propio prójimo. Como sí mismo. Que ellos son, hay de ellos que son malos, sí, y dominicanos también. Entonces nosotros no somos jueces. Nuestro papel es nosotros cumplir nuestro papel de ser pacificadores. Ese es nuestro papel. No tenemos que salirnos de ahí. Entonces, esta debe ser nuestra actitud y accionar cristiano hoy y siempre. Debemos entonces orar por todos los pueblos y naciones, que es nuestro culto racional. El verso 2 dice, lo que dice Salomón, y alabé yo a los finados, a los que murieron, más que a los vivientes, los que no viven todavía. O sea, Salomón alabó al que se murió porque salió de este tormento. Lo alabó más que lo que existimos. Porque lo que existimos, vamos a pasar por todas esas situaciones. No somos exentos de eso. Es por eso que el cristiano se esconde en Jesucristo. El cristiano, antes de salir, se encomienda a Dios para que ningún hombre perverso y violento e impío le pueda tocar. ¿Cuántos hacen eso antes de salir? No hay 6. Y tuve más feliz que unos y otros, mire a quién, al que no ha sido aún, el que no ha nacido, porque no sabe lo que se va a enfrentar.
A mí me duele lo que será la vida de mis nietos. Me duele. ¿Por qué? Cuando ellos sean adultos, es posible que ya nosotros no estemos. Y quien va a socorrerlo es esta sociedad corrupta. Usted sabe la cantidad de niños que están siendo violados. Niños que están siendo vendidos por sus padres. Niños que están siendo usados para hacer películas pornográficas. Y además de eso, lo que está pasando en la frontera de México y Estados Unidos. Padres vendiendo a su niño por $10,000 para ese niño sacarle todos los órganos y venderlos. Hermano, estamos mal. Estamos mal. Aquí estamos en un Edén. Aquí no pasa nada de esa cosa. Y tenemos que seguir orando para que el Señor nos permita vivir en este Edén. Pero tenemos que pensar en aquellos que no están escondidos en Cristo. Tenemos que pensar en ellos. Y tú ves más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Esos niños inocentes, por ejemplo, los hermanitos Martínez, ellos no conocen lo que se está moviendo en el mundo. Y entonces sus padres deben ser sus guardadores, porque hay muchos depredadores de niños. Entonces no podemos cansarnos de instruirlo, de aconsejarlo, de tratar de que ellos se afiancen cada día más en el camino de Dios. Porque según ellos vayan creciendo, esta sociedad le va a hacer ofrecimiento que para la carne y las emociones son buenos, pero producen situaciones negativas y dolorosas. Esto es lo que hay en el mundo hoy. ¿Qué usted va a hacer de aquí en adelante? ¿Va a seguir confiando en su posición religiosa o va a tomar en serio esta advertencia para no hacerle coro a lo que otros hacen coro? La iglesia de Jesucristo a lo único que le hace coro es a la palabra viva de Dios. Ahí está el secreto. Nosotros no somos proselitistas. Nosotros no tenemos ninguna preferencia terrenal. Somos imparciales terrenalmente. Pero, ¿por qué? Porque somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento clave. Exactamente. Señor, gracias. He cumplido lo que me mandaste a hacer. Tú sabes que en el transcurso de esta semana he tenido perturbación en mi sueño, pensando en esa cantidad de madres que perdieron sus hijos, que perdieron su esposo, que madres que han perdido hermanas, familia entera que ha sido destruida. Y eso me preocupaba profundamente. Y tú me diste esta palabra para que la compartiera con esta familia de esta congregación. Gracias, mi Dios. Ahora te pido que sea tú poniendo en nosotros el querer como el hacer. Y entendamos que no debemos hacerle coro a la tradición, sino a tu palabra. Porque tú enviaste a tu Hijo, tu misericordia. Y por eso no hemos sido destruidos, Señor. Pero despiértanos que podamos levantarnos y resplandecer
y mostrarle a este mundo que el Israel celestial es aquel que tiene el ADN de Cristo. Todos aquellos que les hemos dicho no a este mundo y nos hemos decidido por ti para caminar según tú estableces en tu palabra. Ayúdanos, guárdanos, que nosotros podamos entender que tenemos un conflicto muy similar con nuestros vecinos de Haití. No permita que hagamos lo mismo que ha hecho Israel, sino que nosotros estemos dispuestos a ir a la mesa del diálogo y buscar una solución, que es difícil, sí lo es, pero cuando oramos a ti, eso difícil tú lo pones fácil. Por eso te pedimos que a las autoridades haitianas tú le pongas a la disposición del querer como el hacer, y también a las autoridades dominicanas para que haya un entendimiento y haya una solución pacífica a este conflicto, para que no tengamos que lamentarnos mañana. En el nombre de Jesucristo, esta iglesia que tú la has levantado como un estandarte, esta iglesia que es una escuela y es una clínica de reino, yo te pido que tú, Santo Dios, tomes a sus pastores y tomes a los ancianos y tú le hagas entender que este tiempo es el tiempo crucial donde este mundo tiene que conocer lo que tú dices en tu palabra. Y así, Señor, instruir a este pueblo de Inver y aún a aquellas naciones que pueden ver y pueden escuchar las transmisiones de esta congregación. En el nombre de Jesucristo, ayúdame en estos últimos días que me quedan en esta tierra, ayúdame a cumplir lo que tú me mandaste a hacer. Predicar este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrás el fin. Gracias yo te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Y nuestro pastor.